Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars de Virtual Acre y desde Acre, bueno, pues os agradecemos el acudir una tarde más a esta serie de seminarios online en la que ofrecemos información sobre todo tipo de, bueno, pues equipamiento tecnológico que sirve para mejorar nuestro trabajo pues en un montón de áreas, ingeniería, topografía, inspección, seguridad y en este caso nos vamos a centrar en el mundo de los drones. Como decimos, este webinar pertenece al ciclo Virtual Acre en el que ofrecemos información sobre tecnología y soluciones en topografía, ingeniería, seguridad, inspección y otras áreas técnicas. Vamos a tener con nosotros dos expertos de DJI Academy Acre que nos van a contar todo lo relacionado sobre el marcado de clase e identificación remota directa en drones, en UAS. Esto hace referencia a la normativa, ya que el 1 de enero de 2024, hace muy poquitos días, entró en vigor la nueva normativa para volar drones en el espacio aéreo español. Los principales cambios afectan a la clasificación de las aeronaves y a la obligatoriedad de algunas de ellas a utilizar la llamada identificación remota directa. Todo esto es lo que nos van a ofrecer nuestros compañeros esta tarde. El primero de ellos es Rubén Barrero, que es experto instructor de vuelo en Acre Academy y piloto tripulado con años de experiencia, además de habitual gestor de operaciones reales con UAS. A su lado tenemos a Alfonso García, que también es piloto tripulado comercial e instructor de vuelo de varias disciplinas, especializándose en pilotaje de UAS en los últimos años, actualmente desempeñando su labor también como instructor en Acre Academy. Pues os damos la bienvenida a todos y comenzamos este webinar. Bueno, pues muchas gracias, Kiko, por tu introducción. Buenas tardes a todos y bienvenidos. A mi derecha, Alfonso, y yo soy Rubén. Hay mucha gente que ya nos conocéis porque habéis estado inscritos en alguno de nuestros cursos, o bien de piloto o bien de habilitación de Matrix 300. Así que nada, pues queríamos hacer una pequeña revisión de la nueva normativa que ya tenemos aquí, o sea que ya ha iniciado el 1 de enero de 2024. Hemos detectado muchas preguntas, de hecho hoy ha habido una jornada a la que hemos asistido en AESA sobre el marcado de clase e identificación directa a distancia de UAS. Y la verdad es que nos ha sorprendido hay muchas dudas sobre la legislación. Entonces, habíamos planteado esta webinar primero para hacer un repaso de la nueva normativa, Reglamento de Ejecución 947 y 945, y luego entrar a fondo en qué aeronaves, qué marcadores de clase y qué aeronaves van a necesitar identificación directa a distancia o están exentas por ser legacy o de construcción privada. Así que, nada, yo voy a empezar con un repaso de normativo y mi compañero Alfonso pues lo que hará es una introducción de qué aeronaves necesitan identificación directa. ¿Por qué no veo aquí? ¿Va a ir pasando? Sí. No, la otra. Aquí. ¿La otra? La mía. Perfecto. Muy bien. ¿Se ve? Vale. Pues como entiendo que todos los que sois pilotos o estáis en vías de serlo, recordamos que en Acre Academy tenemos o prestamos todos los servicios tanto de formación de piloto, de radiofonista, además habilitaciones para fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto cursos de topografía, térmico, LIDAR, y además consultoría aeronáutica, es decir, desde nuestro departamento gestionamos casi a diario operaciones tanto propias como de terceros, pues bien demos o bien de gestión de permisos de operadores en operaciones reales, captura de datos, ya sea agricultura, ya sea fotogrametría, ya sea LIDAR, ya sea operaciones más o menos complicadas en entornos urbanos. Entonces, sí nos gustaría hacer un repaso de la actual normativa. Bueno, aquí tenemos categoría de operaciones y clases. Esta es la normativa actual, es decir, la normativa ya en el Real Decreto 1036 se hacía hincapié entre categoría recreativa y categoría profesional. Realmente, con la implantación del Reglamento de Ejecución 947 y el delegado 945, que recae más sobre los fabricantes de aeronaves,
nos hemos centrado en el riesgo operacional. Es decir, que según nuestra operación, según el riesgo de nuestra operación, vamos a caer en una categoría diferente. Para lo cual se ha hecho una distinción, como podéis ver en la pantalla, categoría abierta, categoría específica, categoría certificada. Categoría abierta, bajo riesgo, no se requiere ninguna autorización ni declaración, ¿bien? Categoría específica, mayor riesgo, y categoría certificada, alto riesgo. Sería equivalente al riesgo que tenemos en aviación tripulada por llevar mercancías o pasajeros. Y lleva, además, un régimen regulatorio muy similar o similar a la aviación tripulada tradicional. Nosotros, el ámbito donde vamos a hacer esta webinar es sobre la categoría abierta, marcados de clase, del C0 al C6 y la categoría específica. Bien. Muy bien, pues queríamos recordar que la categoría abierta, a ver si consigo pasar la pantalla. Vamos aquí, con el ratoncito. Categoría abierta. Hay que recordar qué se puede hacer o qué no podemos hacer. Aquí hay mucho conflicto y la gente nos propone muchas preguntas y muchas dudas acerca de, oye, pero ¿vuelo en STS, vuelo en categoría abierta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que saber que dentro de la categoría abierta tenemos dos subcategorías. Categoría A1, A3, que se engloban dentro del mismo paquete, y el A2, que sería como una operación especializada dentro de categoría abierta. Las generalidades de la categoría abierta en cuanto a riesgo, os recuerdo que estamos dividiendo las operaciones en función del riesgo que nosotros estamos exponiendo al resto de personas que utilizan el espacio aéreo o bien la zona terrestre, ¿vale? Entonces, categoría abierta siempre volamos en línea de visión, en VLOS. Si yo quiero hacer un vuelo más allá de la línea de visión, no lo puedo hacer en categoría abierta. ¿Por qué? Porque estaría aumentando mi riesgo operacional. Bien, entonces, primer requisito, VLOS. Segundo, no se permite el vuelo a una altura superior de 120 metros, equivalente a 400 pies. Esto es la generalidad. Luego hay su excepción de 15 metros, depende del obstáculo y tal, pero tenemos que tener claro que se define clarísimamente 120 metros de altura AGL, above ground level, es decir, por encima del nivel del terreno. Bien. Y además, no desde la cota de despegue, sino que yo tengo que seguir el perfil del terreno y mantener 120 o menos. 120 metros o menos, o 400 pies o menos, ¿vale? De distancia sobre el suelo. Muy bien. En caso de conflicto, en el Real Decreto 1036, los que habéis hecho la conversión por ventanilla, que ya tenéis la titulación anterior, se hablaba las preferencias de paso y se estudiaban las preferencias de paso. Realmente, con la implantación del reglamento de ejecución 947, la aeronave tripulada tiene siempre prioridad. Ya no hablamos de rumbos coincidentes o rumbos convergentes, estamos hablando de que en caso de una aviación tripulada siempre vamos a descender el dron y evitar un peligro mayor. No se permite el sobrevuelo de concentración de personas. Esto es común en toda la categoría abierta. No se permite el sobrevuelo de concentración de personas. Nos llegan muchas consultas de, oye, quiero hacer un vuelo sobre una discoteca al aire libre, un concierto. Bueno, eso ya no va por categoría abierta. Eso iría por una autorización operacional. Estamos hablando de concentración de personas. En el reglamento de ejecución 947 se define qué es concentración de personas. Es aquella masa de personas o de gente que no tiene libertad de movimiento en caso de que se produzca una emergencia, un accidente o un incidente. Bien, entonces lo que tenemos que procurar es definir en nuestra operación si nos vamos a encontrar con una concentración de personas o personas no participantes, que podemos encontrarnos también. Como norma general, tanto en aviación tripulada como en vuelo de UAS o RPA, si venimos del Real Decreto 1036, es a mayor masa, más lejos, más seguridad. Cuanto más lejos mantenga mi UAS o mi RPA de las personas no participantes y mucho menos de concentración de personas, lógicamente, más seguro haré mi operación. Bien. Observador de la aeronave.
aquí está el conflicto del FPV de las gafas. Sabemos que si yo voy a usar un FPV, unas gafas de First Person View, necesito un observador del espacio aéreo que me avise. No tiene por qué ser piloto. Puede usar un observador del espacio aéreo, por supuesto, pero realmente él no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es en todo momento del PIC, del Pilot in Command o del piloto al mando, que gestiona la aeronave. Está prohibido el transporte de mercancías peligrosas. Esto también es una consulta muy común. Rubén, tengo un Agras, un T10 y quiero fumigar en categoría abierta. Lo puedo hacer porque pesa menos de 25 kilos. Nos está diciendo en la categoría abierta, en su 6º punto, que está prohibido el transporte de mercancías peligrosas. Y, por supuesto, ni dejar caer o proyectar ningún material o objeto. Por lo tanto, ya estamos sacando de la ecuación la fumigación de materiales en categoría abierta. Estos serían las 6 normas principales de la categoría abierta. Hemos dicho que en la categoría abierta teníamos A1, A3, A2 y luego pasamos a la categoría específica en los escenarios STS 01 y 02, o bien los españoles o bien los europeos, que entrarán en vigor próximamente. Eso mi compañero Alfonso os explicará. Volviendo a, en función del marcado de clase, si es Legacy, por debajo de 250 gramos, por encima de 250 gramos, si es un marcado de cero, marcado de clase C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, eso mi compañero Alfonso también lo tratará, porque está muy vinculado a la operación y a la identificación remota. Volviendo a reglamentación. Muy bien. Oye, chicos, de ACRE, quiero volar en la subcategoría A1. ¿Qué marcadores de clase tengo en la A1 y qué requisitos necesito en cuanto a requisitos formativos? Y además, ¿qué marcadores de clase o qué tipo de drones puedo volar? Bien, pues la categoría A1 tenemos el marcador de clase C0 y C1, como estáis viendo en la pantalla. El C0 se me pide, o esa pide, que únicamente esté familiarizado con las instrucciones del fabricante. ¿Qué puedo hacer en una categoría, en una subcategoría, en categoría abierta, en una subcategoría A1? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues en principio no puedo sobrevolar, como bien pone, esto es el temario de AESA actualizado a enero. Como bien pone, no puedo, se mantiene la prohibición de vuelo sobre concentración de personas. Esto va a ser común en todas las subcategorías y en toda la categoría abierta. Y además me dice, no se podrá sobrevolar personas no participantes en el C1, salvo si tengo un C0, que entonces no se recomienda, pero se podría sobrevolar en algún caso la persona no participante. Bien. Aquí, como veis, un C0 sería una aeronave por debajo de los 150 gramos, tipo un DJI Mini. Está familiarizado con el manual de instrucciones, con las instrucciones del fabricante, pero si ya vamos a un C1, que luego veremos los pesos, ahora en los tipos de aeronave, ya debemos haber superado la prueba online de AESA de la categoría A1 y A3. Seguimos. O bien fabricación propia, o bien aeronaves puestas en el mercado antes del 1 de enero del 2024, es decir, sin marcado de clase, sin obligación del marcado de clase. Ya sabéis que la obligación de marcado de clase viene impuesta a partir de enero del 2024, del 1 de enero del 2024. Es decir, que quien se ha comprado un dron antes de esa fecha, habrá varias opciones. Habrá que ver qué modelo de dron es. O bien hacer un reajuste de fábrica por ajustes del fabricante que nos mandará un hardware o un software, bien, o bien se quedará excluido, irá a formar parte de los legacy, o bien será un modelo que tenga incluido ya la identificación remota, por lo tanto ya estará dentro de la normativa. Y si lo he comprado antes del 1 de enero del 2024, únicamente necesito solicitar al fabricante el marcado, que luego veréis con Alfonso, y actualizar pues, una serie de hardware o, por ejemplo, una serie de piezas en el dron. En el caso de el Mavic, pues nos está diciendo el fabricante que para entrar dentro del marco de clase necesitamos instalar unas hélices de bajo ruido. Bueno, pues es una solución muy fácil.
Estas son las características que os recomiendo que tengáis en cuenta. No vamos a entrar, esto no es una clase de normativa, al final es un acercamiento al cambio del marcado de clase, pero sí que tengáis en cuenta lo que veis en la pantalla, que es un A1, un C0, cuántos gramos son, qué velocidad de impacto también. Siguiente o tercer ejemplo es que ya venga el dron con marcado de clase. Yo puedo comprar un dron y ya sabemos que a partir de enero del 2024, el 1 de enero, ya el fabricante, si quiere vender un dron, tiene que venir con marcado de clase. Un C0. Bueno, pues aquí estáis viendo que ya viene marcado de clase. Además, se van a producir cambios bastante importantes en el uso de paracaídas o limitación de impacto o en el uso de coordinación de aros dentro de CTRs, distancias dentro o fuera del aeropuerto o infraestructuras aeronáuticas. Todo esto hay que estar muy atento porque es una normativa muy cambiante y con el nuevo reglamento y el nuevo Real Decreto que salga y que derogará el 1036, pues se tratan muchos temas novedosos que van a facilitar el vuelo. C1, hemos visto que la categoría abierta, su categoría A1, hay dos tipos de posibilidades. El C0, drones C0, o bien construcción casera, o bien en el mercado antes del 1 de enero, y luego el C1. Pues aquí lo tenemos, diseñado para no dañar a las personas, por eso estamos hablando del cambio normativo en cuanto a uso de paracaídas en este tipo de modelos. Si recordáis, estábamos hasta esta entrada de marcado de clase, estábamos hablando de aeronaves de otro peso. Ahora mismo la C1, la categoría C1, el marcado de clase C1, tenemos hasta 900 gramos o, en este caso, U80 julios de impacto. Categoría abierta, ya hemos visto lo que podemos hacer en la A1. Vamos a ver, la A2 es la regla 1.1. Realmente esto lo tratamos en profundidad en nuestras clases. El A2 lo que tenemos es una categoría, una subcategoría, una especialización para cuando necesito llevar un dron que pesa más de 250 gramos o más de 900 gramos y necesito llevarlo cerca de personas no participantes. Entonces lo que se está viendo es el triángulo de velocidades y el triángulo que limita el daño que yo puedo hacer a personas no participantes porque estoy dentro de un área de protección, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la norma general de la 2 lo que nos dice es la regla 1:1. Lo que predomina es regla 1:1, es decir, mi distancia horizontal del dron a la persona participante serán 30 metros. Si mi distancia horizontal son 30 metros, mi altura estará limitado por la regla 1:1. Es decir, que si yo tengo mi dron a 30 metros, mi altura no podrá sobrepasar los 30 metros. Rubén, ¿puedo volar a 20 metros y mantener 30 metros de distancia? Claro, eso no hay problema. Oye, pero es que yo quiero volar a 50 metros. Bien, no hay problema, pero mantén 50 metros de distancia horizontal. Pero la regla 1:1, dentro de la subcategoría 2, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que si yo activo el modo de baja velocidad, obtengo un beneficio, que es que me puedo acercar hasta 5 metros de personas no participantes. Ya hemos dicho que concentración de personas no está permitido, pero sí puedo ganar muchos metros en acercamiento. ¿Qué ocurre? Que mi altura será máximo 5 metros. Mi regla 1. Muy bien. ¿Qué necesito para obtener mi formación de A2? Lo primero que tengo que hacer es mi formación en línea A1 a 3, superar el segundo examen, que es el A2, y además hacer una autopráctica que viene recogida en la web de AESA, que luego os pondrá mi compañero para que veáis que todo lo que os estamos contando está dentro de la web de AESA Drones. Muy bien. El C2 sería el marcado de clase equivalente a la subcategoría abierta A2. Y aquí tenéis las características que se necesita en un C2. ¿Bien? Bueno,
Voy a ir agilizando, porque si no le quito tiempo a Alfonso. Categoría 3. Son otras dudas que se están planteando. Veréis que Alfonso habla mucho de la categoría A3, de la categoría A3, los drones Legacy, los drones que no necesitan DRI. Bien, esto es una categoría 3. Oye, Rubén, que en una categoría 3 ¿es zona urbana? No, no es zona urbana. De hecho, la definición de la categoría A3 es que puedo llevar drones hasta 25 kilos, bien, pero tengo que mantener un límite. Es decir, no me puedo acercar más de 150 metros. ¿A qué? A zonas residenciales, a comerciales, a zonas industriales, a recreativas. ¿Os acordáis de la regla 1.1 que estábamos viendo 30-30? Si mi cono de seguridad, yo tengo un dron que vuela a 120, mi coeficiente de planeo, ¿vale? Llegará y estará dentro de mi área de protección. Si yo además a mis 120 horizontales y a mis 120 verticales le añado 30 metros más de seguridad, lo que estamos haciendo es que podamos volar a 150 metros aparatos que pesen o máquinas que pesan 25 kilos o hasta 25 kilos. Esa es la razón por la que tenemos la categoría abierta A1, A3, A2 y final STS, el STS 01 y 02. Bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho un repasito. Os invito a consultar la web de AESA Drones, que viene todo el temario y toda la normativa, y cedemos el testigo a mi compañero Alfonso. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, un placer estar con todos vosotros. Vamos a hablar del marcado de clase y de la identificación remota. ¿Vale? Un segundo que ponga la presentación. Aquí. Va, perfecto. Entonces, ya Rubén, como ha explicado muy detalladamente, ha hablado sobre la categoría abierta, específica y certificada. Vale, perfecto. Ha contado todo esto, ¿vale? La categoría abierta, todas sus definiciones, menos de 25 kilos, VLOS, menos de 120 metros, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado. ¿Qué drones, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el Mavic, o sea, el Mini 4, ya, por ejemplo, ya vendría con un marcado de clase C0, como te veis aquí en la imagen. ¿Vale? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos necesita un dron para obtener el marcado de clase C0 o el marcado de clase C1? Bueno, pues como veis aquí en pantalla, ¿vale? Para obtener el marcado de clase C0 necesitaríamos que pesase menos de 250 gramos, vuelo máxima 19 metros por segundo, ¿vale? Marcado de clase C1, ¿qué necesitaríamos? Pues que pesase menos de 900 gramos. Hay una curiosidad, por favor, os invito, ahora que me acabo de acordar, a que preguntéis lo que queráis y luego vamos a responderlo, ¿vale? Al final de esta presentación. Entonces, una curiosidad es que todos los drones antiguos, por ejemplo, el Mini 1, el Mini 2, el Mini 3, aunque no tengan ese marcado de clase C0, sí que van a poder seguir haciendo operaciones C0, ¿vale? Por ejemplo, esos drones que estoy comentando ahora se denominan Legacy, ¿vale? Esos drones, por ejemplo, el Mavic 1 Pro se considera Legacy y por su peso podría estar en el marcado de clase C2, pero automáticamente se va a la categoría A3. Sé que estoy a lo mejor hablando un poco de A2, C2 y tal, y a lo mejor puedo liar un poco, pero quiero que quede claro. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que lo ponga ahí y vamos a intentar responderlo. Entonces, bueno, subcategoría 1, ya lo hemos hablado. Subcategoría 2, pues ahora ha cambiado porque hasta el 1 de enero del 2024 era 2 kilos, ahora lo han subido a 4. Esa es quizá la mayor novedad junto a los marcados de clase y la identificación directa, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el 31 de diciembre del 23 era hasta 2 kilos, ya a partir del 1 de enero del 2024 ya es hasta 4, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del Mavic 3 y el ejemplo del Matrix 30. ¿Vale? Luego tenemos subcategoría A3, ¿vale? Con la subcategoría A3 podemos conseguir el certificado C3 y el certificado C4. Un ejemplo de una aeronave que tenga el certificado C3, por ejemplo, es el Matrix 350. El marcado de clase C4 viene más relacionado a aeromodelos, ¿vale? Viene más relacionado a aeromodelos. Y os he puesto aquí una imagen del Phantom, porque ahora mismo la serie Phantom, que a lo mejor algunos tenéis esa duda, no tiene marcado de clase. ¿Esto quiere decir que no lo tenga nunca? No, ¿vale? A día de hoy sabemos que no lo va a tener. Se están actualizando y cada vez las empresas están hablando con AESA para que más
aeronaves tengan certificado de clase y poder hacer operaciones con normalidad, pero a día de hoy la serie Phantom no tiene marcado de clase. Al no tener marcado de clase, tendría que ir directamente a la subcategoría A3. Acordaros, como ha dicho antes mi compañero Rubén, que la subcategoría A3 nos lleva a 150 metros de cualquier entorno urbano, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a seguir viendo eso. Y justo lo que estoy comentando, los drones Legacy. Son drones que vamos a decir, entre comillas, que son antiguos, no tiene por qué serlo, pero bueno, no han pasado ese tramo para obtener el certificado de clase. Y aquí os he puesto por dos ejemplos, por ejemplo, el Mavic 1 Pro y el Inspire 2, ¿vale? Entonces, si pesa menos de 250 gramos, como puede ser el Mini 1 o el Mini 2 o el Mini 3, por ejemplo, pues aunque no tenga este certificado C0, va a poder hacer las mismas operaciones que un dron que sí que tenga el C0. Pero si ya pesa más de 250 gramos, como puede ser, pues eso, lo que tenéis en pantalla, el Mavic 1 Pro o el Spy 2, pues ya directamente pasa a subcategoría A3. ¿Vale? Uno de los requisitos es tener todas estas pegatinas, vamos a decir así, todas estas conformidades en el dron y que sean visibles. Como veis aquí, no hay que confundir la conformidad europea, el CE, el marcado CE, que tienen que llevar todos los dispositivos, ya no solamente los drones, sino por ejemplo los ordenadores o los móviles, llevan ese marcado que se puede utilizar en Europa, ¿vale? Entonces, no hay que confundir eso, que eso la gran mayoría lo tiene, con el marcado de clase. Como veis aquí a la derecha es el que aparece con el 1, ¿vale? También han añadido la potencia sonora, que tiene que cumplir unos mínimos. Y aquí, bueno, pues la tabla que hemos visto antes, que lo que quiero añadir es lo que ha comentado mi compañero Rubén, la subcategoría 1 a 2 a 3 y los marcados de clase. Ok. Dentro de estas tablas también he añadido quién debe usar la identificación remota, ¿vale? Entonces, aquí queda claro que construcciones privadas Legacy y C0 no deben usar identificación remota, pero marcado de clase C1, C2 y C3 sí que deben usarlo, que eso ahora lo vamos a ver, qué es cada cosa. También añadimos que el marcado de clase C4, construcción privada y Legacy más de 250, no sería necesario utilizar identificación remota porque van a hacer operaciones A3. Ok, seguimos. Aquí os he puesto un listado que ahora mismo es el que está dado de alta en EASA de distintos modelos que sí que tienen marcado de clase, ¿vale? No quiere decir, como he dicho, que esta sea la lista definitiva. Pueden ir añadiendo más modelos. De hecho, a final de este mes van a lanzar una actualización para que modelos que a día de hoy no lo tienen, sí que se puedan actualizar y solicitar este marcado de clase, ¿vale? Entonces, mira, pues como veis en la pantalla, el Mini 2, el modelo SE, el Mini 3, pues llevaría marcado clase C0, por ejemplo, el Air 3, C1, el Matrix 30, C2, ¿vale? Pues aquí tenemos todo esto. Vamos a hablar también de limitadores de impacto, como pueden ser paracaídas. ¿Quién debe usar paracaídas para pues utilizar estas operaciones? Pues mira, para uso profesional siempre tiene que ser menos de 10 kilos, máxima distancia 100 metros, ¿vale? Para aglomeraciones de edificios. Cuando hablamos de aglomeraciones de edificios, pues en entorno urbano, ¿vale? Entonces, para uso profesional, marcado de clase C0, C1 no es necesario, aquí lo pone bien claro. Marcado de clase C2 sí que sería necesario. Marcado de clase, o sea, sin marcado de clase, como puede ser un Phantom, también es necesario, ¿vale? También sería necesario esa limitación de impacto. Aquí también te añade de que si pesa menos de 250 gramos también valdría el protector de hélices. Eso hace distinción de uso profesional y uso recreativo. Uso recreativo en este caso, por ejemplo, el Mini, que es menos de 250 gramos, siempre y cuando no supere los 20 metros de altura, no será requisito. Y aquí, bueno, pues un poco las normas y los requisitos que tiene la categoría STS01, que ya es categoría específica, y pues que ya hemos hablado muchas veces de esto, no quiero repasarlo tampoco porque no quiero robar mucho tiempo, pero bueno, pues es básicamente VLOS o una zona terrestre controlada en un entorno urbano. ¿Qué quiere decir esto? En una zona donde está aerocontrolada, quiero hacer una operación en entorno urbano, pues tengo que
cumplir estos requisitos, la aeronave, la zona de vuelo y la documentación. Lo mismo pasa con el STS-02, ¿vale? Aquí viene especificado qué debe tener la aeronave, qué documentos debo yo tener y cómo tengo que realizar la operación. Esto sí es interesante. A día de hoy, porque para realizar las operaciones específicas necesitamos el C5 y el C6. A día de hoy, si no mal recuerdo, solo hay 2 modelos con esa certificación, con la certificación C6. A día de hoy no hay ninguna certificación C5. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo volar en STS, sí que puedes volar. Lo que pasa es que tienes que hacer la declaración operacional antes del 30 de agosto. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo tengo un Phantom 4 y ese Phantom 4 no tiene marcado de clase. Bueno, pues si yo hago la declaración antes del 30 de agosto de este año o ya la tengo hecha, puedo seguir haciendo STS hasta antes de que acabe el año del 2025, porque ya a partir de 2026 ya entra la nueva normativa europea, ¿vale? Y ahí sí que ya tendríamos que tener certificados C5 y C6. Volviendo un poquito a qué es esto de la identificación directa a distancia, pues esto es un requisito para los drones que ya vengan con marcado de clase. Como os digo, drones que ya vienen con ese marcado de clase, como os pongo un ejemplo, el Mavic 3 Thermal, por ejemplo, tiene que ya venir un sistema que se le pueda identificar, ¿vale? Ese ya viene integrado en la propia aeronave. Entonces, ¿cuándo es obligatorio? Cuando tenemos que hacer una operación en C1, en C2 y en C3. En este caso, como el ejemplo que os he puesto, el Mavic 3 Thermal llevaría un marcado de clase C2. ¿Queremos hacer una operación específica? Todas las operaciones específicas tienen obligación a llevar el identificación directa a distancia. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, pues lo que nosotros estamos dando es esa información al resto de usuarios para que puedan ver mi dron, mi altura, mi número de operador en todo momento. Como veis aquí, esos son los requisitos que deben tener. Pues que se vea el registro de operador, el número de serie de la aeronave, el tiempo, la altura y todo. Posición geográfica del piloto. Bueno, estamos dando esa información para aumentar esa seguridad en el vuelo. Y bueno, EASA ha publicado una lista de empresas que ya suministran esto. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al ejemplo del Phantom 4. El Phantom 4 no tiene marcado de clase, no tiene este sistema integrado y hay que comprar, pues eso, el aparatito para nosotros añadirlo a nuestro dron. Aquí EASA ha marcado una lista de empresas y una lista de dispositivos en los que, bueno, rondan los 150, 200, 300 euros. Ya de momento esta es la lista que hay, seguirán más empresas añadiendo lista y con eso ya sí que podríamos, teniendo las declaraciones operacionales, al menos asegurarnos el vuelo durante estos 2 años, porque ya a partir del 1 de enero del 2026 pues ya no podríamos. Y bueno, pues como os estaba contando, hay drones que ya vienen integrados y hay otros drones que hay que integrarlo. Pues eso. Y luego aparte, esa aplicación la podemos descargar tanto en la App Store como en la Google Play y hay varias aplicaciones. Hay aplicaciones de las propias empresas, como por ejemplo DroneTrack, que ya la tienen, y hay otras que son libres, como por ejemplo DroneScan. Vale, esto es interesante. ¿Cómo conseguir? Porque cuando tú quieres dar de alta el servicio de identificación directa, ya sea en un modelo integrado o ya sea desde la aplicación, no solamente te pide el número de operador, sino también te pide el número secreto. ¿Vale? ¿Cómo yo conozco ese número secreto? Porque todos conocéis dónde está el número de operador, el número de certificado de operador, pero a lo mejor el número secreto no sabéis. Entonces lo hemos añadido aquí porque hay mucha gente que nos pregunta y de esta manera, pues... Entonces, para yo conocer ese número secreto necesito meterme al registro de operador, al certificado de operador y daríamos, si ya estamos dados de alta, a la 2A, por ejemplo, para entrar con certificado, entraríamos con nuestro certificado digital, ¿vale? Seleccionaríamos certificado y ya en el número de datos administrativos, pues ya aquí lo tendríamos. Tendríamos el número de operador y si veis que hay abajo en la pantalla una zona donde sale una interrogación en azul, ahí manteniendo pulsado no, solamente con el cursor encima, solamente poniendo el cursor encima, ya no van a decir los 3 números secretos, ¿vale? Entonces no hay que pincharle, no hay que hacerle ningún caso. Entonces ya tienes ahí tu certificado de operador más los 3 números secretos que vienen abajo. Vale, y ahora cómo yo añado toda esta información a mi dron. Pues os hemos puesto un ejemplo de ese mismo modelo, del DJI Mavic 3 Thermal.
¿vale? Si nosotros nos vamos al menú, vamos a ver que donde, no sé si lo veis, donde pone altitud máxima 1500 metros, ahí pone RID, pincharíamos ahí, nos saldría este mapita, nosotros volveríamos otra vez a pinchar RID y nos saldría este menú. Entonces, como veis ahí, nos sale pues XXXXX, bueno, pues ahí nosotros pondríamos nuestro certificado de operador, el guioncito y los 3 dígitos secretos, ¿vale? Es posible que tengáis preguntas, estoy leyendo preguntas, entonces ahora vamos a contestar entre todos. Por favor, si tenéis más preguntas, pues es el momento, ¿vale? Entonces yo por mí, Muy bien. preguntas. Bueno, ¿cómo salimos? Sí, déjame. Bueno, en principio, primero quería agradecer tanto al departamento de marketing como a sus integrantes por la facilidad de estas webinars que hacemos y a nivel de todos los departamentos y por supuesto pues dar las gracias a todos los asistentes que estáis ahora online y que luego verán la webinar. Bueno, sí, estamos leyendo aquí preguntas. Según tenéis que tener en cuenta que los 3 claves secretas, gracias, así. Las 3 claves secretas, o los 3, el código de 3 letras, serían secretas, va a tener acceso quien sea el responsable del operador, es decir, con su certificado, si es una empresa, quien haya dado de alta en la web de AESA la operadora. Si yo he nombrado un representante, ese representante no va a tener acceso. También hay que dejar claro que las aplicaciones del DRI nos van a dar dónde está el dron, qué altura, bueno, pues en la serie de requisitos que os ha dicho Alfonso, dónde está el piloto y qué operador, pero son números, o sea, realmente el número de operador no sale, no se puede identificar. ¿Vale? Eso se identifica el número de operador bajo fuerzas y cuerpos de seguridad y además se identifica con los 3 cifras secretas. Por lo tanto, a día de hoy nos ha dicho AESA que... Listo, perdonad que teníamos aquí un tema técnico. Nos ha dicho AESA que no está funcionando muy bien. Ninguna aplicación y que bueno, que ellos son conscientes, entonces ante todo calma, porque lo que han dicho esta mañana es que ellos son conscientes que todos los distribuidores o más bien los fabricantes de DRI están colapsados, se ha colapsado el mercado y entonces ni las aplicaciones funcionan muy bien. Tened en cuenta que estamos haciendo un alcance limitado por Wi-Fi o por Bluetooth, o sea que el dispositivo que yo tengo tiene que estar dentro del alcance del UAS que está volando para yo poder recibir la señal. Entonces, bueno, paciencia a todos, que ya sabéis que las nuevas implementaciones. Y nada, sí, vamos si quieres. Vamos a ir leyendo porque tenemos un par de preguntas. Entonces, por favor, os animo a ir haciendo más, aunque hay algunas que están repetidas, yo creo. Pero bueno, la primera pregunta por parte de Daniel dice que si en categoría abierta A3 podría ser una fábrica industrial alejada del entorno urbano. Vale. Bueno, si quieres puedo responder yo o tú. Sí, no, dentro del temario de AESA, volvemos al temario. Bueno, tenéis la definición realmente de qué es un entorno urbano o qué no es un entorno urbano. Entonces, un entorno urbano se considera inclusive algo que esté pavimentado, que tenga suministro de luz, de agua, aguas negras, alcantarillado. Eso ya sería una zona urbana. Entonces, bien, sí, yo dentro de mis de las solicitudes que hacemos operacionales, para mí es una zona aislada y yo volaría en un A3. Habría que ver no solo esto, sino ver realmente la operación, el KML. Nosotros lo primero que pedimos a todos los clientes es nos mandan el KML, la zona se acota bien, se habla con el cliente, qué modelo, bueno, pues ya tenemos una relación con los clientes y entonces tenemos muchos datos de cómo va a ser la operación. En principio, yo quiero añadir que también, Daniel, puedes buscar en el de drones, en los mapas, hay un mapa que es el mapa urbano, ¿vale? Y ahí sale bien la zona que limita lo que es urbano y lo que no,
¿vale? Pues tenemos, hay varias capas, o sea, está la relieve, está la gris, y hay uno de ellos que es como urbano, mapa urbano se llama. Echa un vistazo y si aparece como que está, vamos a decirlo así, dado de alta como urbano, pues sí que consideraríamos. Acuérdate que no solamente es volar o no en entorno urbano, sino alejado a 150 metros. Si esa fábrica industrial se considera urbano, no podemos volar sobre ella, sino a 150 metros. ¿Vale? Segunda, los dueños. Los dueños de Mavic 3 Thermal y Matrix 300 tenemos que hacer algo para este 2024 para poder volar legalmente sin problema. Bueno, en principio, el Mavic 3 Thermal se puede solicitar el marcado de clase porque hemos visto en la lista que ha enseñado Alfonso. Solicita el marcado de clase si no te ha venido ya. Ese marcado de clase se puede solicitar desde el propio dron poniendo vuestros datos o va a pedir la calle. Y entonces lo que va a pasar es que en una semana, en 2 semanas, más 2 semanas, os van a mandar el certificado. Os van a mandar la pegatina del marcado de clase y luego tenemos que añadir. Luego, yo lo que haría sería ese Matrix 3 Thermal y el Matrix 300, hacer la declaración operacional en ambos escenarios, tanto STS-01 como STS-02, y Mavic 3 se queda ahora mismo extenso porque sí que tiene marcado de clase, pero el Matrix 300 a día de hoy no. El 350 sí. Entonces, el Matrix 300 sí que, por ejemplo, deberías añadirle el identificación remota siempre y cuando vayas a hacer una operación en entorno urbano, ¿vale? Siempre y cuando vayas a hacer una operación específica. Yo creo que lo hemos respondido legalmente para el 2024. Nada, luego lo único, el Matrix 3 Thermal DJI sé que pide una foto con las hélices de bajo ruido, de low noise. Y entonces tú haces las fotos, la manda DJI y entonces, bueno, se queda ya todo como legalizado que tu dron con el número de serie tiene el marcado de clase. Como os ha dicho Alfonso, de momento, que es lo que nos han remarcado hoy, de momento, los drones que tienen marcado de clase son los que hemos puesto en la presentación, ¿vale? Eso no quita que dentro de 3, 4, un mes, 2 meses, el fabricante y EASA actualicen esa lista. Entonces, el Matrix 300 podría seguir volando en STS-01 y 02 y en categoría abierta A3. Vale, buenas tardes, creo que es parecida a la pregunta. Buenas tardes, entiendo entonces que el Matrix 300 RTK y el Mavic 2 Enterprise Advanced se tendrían que ir al C3, ¿correcto? Bueno, a la A3, a la abierta C3 es un marcado de clase, pero sí, te hemos entendido, a la A3. Si se tienen que ir a la A3, estas aeronaves necesitan el Remote ID, si lo necesitan, siempre y cuando quieras hacer operaciones STS-01, STS-02, porque si esas aeronaves las vas a destinar solo para volar a 150 metros de cualquier entorno, o sea, en el medio del campo, no. Pero si realmente las vas a usar para hacer operaciones, vamos a decirlo así, profesionales, sí. Hasta, os recordamos que es 31 de diciembre del 2025. Tenéis 2 años. Eso es, en enero del 2026 ya todo el mundo o todos los fabricantes que quieran vender aeronaves, desde el 2024 tienen que llevar marcado desde el C0 al C4. C5 no hay de momento y C6 sabemos de aeronaves que ya lo tienen. Pero es que a partir de que se implementen los escenarios STS europeos, STS 01 y 02, ya sí o sí vamos a necesitar que nuestro aparato lleve marcado de clase C5 para el STS 01, C6 para el STS 02. Vale. Para el Mavic 2 Zoom y Matrix 300 va a haber marca de clase. A día de hoy no. No. A día de hoy no. Es muy posible que no lo reciban. Es muy posible que no lo reciban. Como os digo, esa lista es la primera lista que han sacado EASA. Sabemos que tanto DJI como EASA, sabes que es la agencia europea, están hablando para introducir a más dispositivos este marcado de clase. El requisito de que un dron o que una aeronave en este caso tenga marcado de clase es que también tenga el sistema de identificación remota y hay muchos drones que no lo tienen. Entonces, a día de hoy os podemos decir que no, que esos no van a tener. Siguiente pregunta, esto es lo que hemos comentado, el T10 pesa menos de 25 kilos, por lo tanto es una categoría abierta. Bien, ¿se podría realizar en categoría abierta A3 o entraría dentro de la categoría certificada? Aquí hay que distinguir entre una cosa es volar una aeronave y otra cosa es fumigar o hacer una aplicación. Categoría abierta hemos visto que no se puede ni transportar mercancías peligrosas, ni proyectar, ni dejar caer ningún objeto. Por lo tanto, categoría abierta no se puede trabajar, no se puede fumigar con un T10 que pesa menos de 25 kilos. Aunque sí lo puedo volar.
Lo que no puedo es hacer una aplicación. Por lo tanto, un T10 yo puedo volar en una categoría abierta A3 dejando 150 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque pesa menos de 25 kilos. Pero no puedo trabajar en una categoría abierta, tendría que ir a un STS 02. Y en un STS 02 veremos si cumplimos o no. Por ejemplo, hay proveedores de ATS, de tráfico aéreo, que están pidiendo en función de qué localización transponder para volar en STS-02, porque recordamos que el STS-02 es un escenario operacional fuera de zona urbana, pero más allá de la línea de visión. Por lo tanto, bueno, hay proveedores que pueden pedir transponder. Vale. ¿El Matrix 300 entraría en la actualización de este mes? Creemos que no. Creemos que no. Creemos que no. A ver, al final esto no va a depender de nosotros, depende de DJI, depende de ASA y depende, pero creemos que no. Creemos que no va a entrar. Referente al vuelo en aglomeración de edificios. Perdóname, Alfonso. Entendemos la pregunta, yo entiendo la pregunta que se refiere, José Manuel, se refiere a obtener un marcado de clase. Nosotros podemos instalar un DRI para remoto y estar volando, sí, ¿vale? igual, Entiendo que te refieres al marcado de clase. Siguiente pregunta. Referente... Aglomeración. bueno, sí, añadir que el Matrix 300 no queda inhabilitado. No, claro. Que se puede seguir utilizando Claro. siempre y cuando hagas las declaraciones operacionales y le añadas el DRI. O sea que el Matrix 300, que es lo que hemos dicho, podemos volar. Categoría abierta a 3. Como siempre, tenga o no marcado de clase, tiene que ir a la 3. Y además, STS 01 y 02, si hago las declaraciones operacionales antes de agosto del 30 de agosto de este año. Si yo lo tengo metido, doy de alta a mi operador, a la aeronave y hago las declaraciones, puedo seguir volando en STS 01 y 02, eso sí, con DRI. Hay que instalar un DRI. Referente al vuelo en aglomeración de edificios, según la guía de zonificación AESA, es necesario comunicar los vuelos al Ministerio de Interior para profesionales sobre aglomeración de edificios. Bueno. Si se sobrevuelan edificios, también la comunicación... Realmente, bueno, sí. Es que justo ha salido esta pregunta. No sé si habéis estado en la charla de AESA. Hay un documento firmado por el Ministerio de Interior que lo que transmite es que en un vuelo recreativo, es decir, aquel que no hay transacción monetaria y menos de 250 gramos, hasta 20 metros AGL, es decir, above ground level, altura sobre el terreno, yo puedo volar y no necesito comunicar al Ministerio de Interior. ¿El resto? El resto sí se debe comunicar al Ministerio de Interior. Lo que nos ha sorprendido es que AESA, o el ponente que nos estaba diciendo, yo creo que ahí se ha liado y ha dicho que no lo tenemos claro y tal. Bueno, que sepáis que hay un documento del Ministerio de Interior, no es que sepamos más que AESA, yo creo que es que ha sido una confusión. Hay un documento del Ministerio de Interior donde deja patente y clarísimo. ¿Viene en la presentación? ¿La hemos metido o no? No. No, ese documento no, pero lo podemos buscar. Sí, se puede meter. Sí, ahora lo metemos. Ahora lo metemos para que todo el mundo lo tenga claro. Aeronaves de menos de 250 gramos, estamos hablando, recreativo, de forma recreativa, que ya sabéis que, bueno, como todavía estamos bajo el Real Decreto 1036 en las áreas que no viene a cubrir el Reglamento de Ejecución 947, pues todavía estamos coleando con estas normativas y estas divergencias. Tengo una duda con respecto a los agras. Si no tienen marcado de clase, a partir de agosto, si no está la declaración operacional, no podemos volar. A ver, yo os animo a hacer la declaración operacional más que nada porque no se tarda nada. O sea, no es una cosa de una burocracia increíble. Y aparte, ni ellos mismos lo saben, no han hablado hoy. ¿Por qué? Porque ahora mismo en muchos países ha entrado de golpe la legislación europea. Y no tenían ni declaración operacional. No tenían nada, y han entrado de golpe. En España han dejado hasta el 30 de agosto para hacerlo. A partir del 10 de agosto nos han dicho hoy que a ver qué pasa. ¿Vale? De todas formas, se va a el T10 hemos dicho que sí o sí tiene que ir, si yo quiero trabajar con él, el Agras T10, que pesa menos de 25 kilos, ¿a dónde teníamos que ir? Al STS-02. Sí. Sí o sí, eso está claro. ¿Puedo volar un T10 en categoría abierta? Sí, pero no puedo trabajar con él, no puedo fumigar. Volvemos a repetir, no puedo fumigar. No puedo transportar mercancías peligrosas ni proyectar. Por lo tanto, está claro que el T10, si quiero aplicar fitosanitarios o foliares o agua, necesito ir a un STS-02. Pero es que el Agras T30 ya no va
va por autorización operacional porque se pasa de peso. Por lo tanto, sí o sí, tenemos que ir a una autorización operacional. Y en la propia autorización operacional es donde vamos a hacer los requisitos y vamos a poner, en función de nuestro manual, nuestro SORA, bueno, supongo que estéis familiarizados todos con la normativa de una autorización operacional, es donde vamos a ir poniendo todos los... Pero vamos, que tampoco lo tienen claro el marcado de clase y es verdad que habla mucho de trabajos agrícolas. Han hablado mucho de trabajos agrícolas, pero no lo tienen claro. Y de que quieren transformar un PDRA en un CTS. Han hablado de PDRA, efectivamente. Es lo ideal para la gente que trabaja con Agras, que se transformase a una operación. De hecho, una de las vías iniciales que se hacía la autorización de Agras era por un PDRA, pero hoy nos han dicho que a día de hoy tarda más con un PDRA que con una autorización operacional basada en el SORA. Entonces, bueno, tenían ahí... Bueno, hay que entender que hay mucho cambio y es a nivel europeo y viene impuesto de Europa y bueno, bastante que estamos volando y es realmente una pregunta muy común que nos encontramos Alfonso y yo. La gente tiene la creencia, no lo sé por qué, de que es muy difícil volar drones a nivel profesional. La verdad es que nuestra experiencia es que os podríamos enseñar operaciones que realmente dicen, estoy volando en el Palacio Real, estoy volando en el Escorial, estoy volando en pleno Madrid, o sea, estoy volando en ciudades, en CTR, tal. Se coordina y las operaciones salen legalmente, viene la policía, se auditan esas operaciones y esas operaciones tienen el visto bueno, ¿eh? O sea que, quiero decir, a mí, si me preguntáis, Rubén, ¿a ti te parece difícil? Pues me parece más volar en avión tripulado, más difícil que volar un dron a día de hoy en Madrid. De hecho, nosotros en aviones de escuela no podemos sobrevolar Madrid, o por lo menos el norte de Madrid, y con un dron sí. Entonces, a mí la verdad es que con conocimientos, sabiendo la web de AESA o bien con buenos gestores, se puede hacer cualquier tipo de operación al día de hoy. Vale, Xavier dice, buenas tardes, actualmente tengo un Mini 2, un Mavic 3 multiespectral. Entiendo que con el Mini 2 no tengo que pedir nada y con el Matrix 3 multiespectral solo tengo que pedir el marcado de clase. Sí. Muy bien. Sí, exactamente. Muy bien, Xavier, muy bien. Marcado de clase para Matrix 300, comprado antes. Habrá que poner una placa. La facilidad de Acre. Bueno, vamos, entiendo, no sé una si... placa. Claro, es el que marcado de clase es una pegatina. Es una pegatina. Y el marcado de clase te lo tiene que enviar el propio fabricante. Nosotros no tenemos aquí marcados de clase. O sea, esto es el propio fabricante. Cuando tú enciendes el dron y tienes el menú, pues ahí lo solicitas y te lo envían. Si te refieres a placa de identificación, la placa de identificación lo marcaba el Real Decreto 1036 y debía ser una placa ignífuga al ácido que se ponía tanto en la aeronave como en la emisora y contenía una serie de datos. Luego se cambió con el reglamento de ejecución con el código QR de operador. Entonces no sabemos a qué te refieres. Si es el marcado de clase, no es una placa, sino que es una pegatina que manda DJI cumpliendo una serie de requisitos. Vale, buenas tardes. ¿Alguna modificación? Sí, alguna modificación respecto a tener en cuenta para una operadora que realiza vuelos no EASA. Muy bien. Esto, Antonio, si quieres, hemos tenido, nosotros dentro de la formación damos a muchas fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto policías locales, policía nacional y muchos entes, que vuelan bajo no EASA. No sé si a través de marketing el enlace o si no, bueno, mi correo es ruben.barrero@grupoacre.com y Alfonso es alfonso.garcía@grupoacre.com. Hay información novedosa, tanto de DRI como de marcado de clase. Hemos estado hablando además con ellos en el descanso. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, pero no entrando muy en detalle, esta de alguna modificación de aspecto a tener en cuenta, una operadora que realiza vuelos no EASA. Vosotros vais un Real Decreto UAS moderno que lo que van a hacer es unificarlo, pero a día de hoy no está hecho. A día de hoy estáis exentos de marcado de clase, sí, es lo que han dicho. Pero, ¿qué ocurre? Que vais a necesitar, cuando salga el nuevo Real Decreto UAS que derogará el 1036 con vuestra exención, sí necesitaréis marcado de clase y DRI, parece ser, ¿vale? Pero hasta que no salga, no tenéis obligación. El DRI lo tenéis que llevar salvo ciertos cuerpos de... y también salvo Policía Nacional. Por eso es mejor que nos hagan la consulta y te transmitimos todo porque depende.
Muchas gracias por me centró una duda. Mavic 3 marcado de clase. ¿Puedo volar en CDS con matriz 300? Sí. Tanto, bueno, que no lo he leído en alto, perdonadme. Con un matriz 3 Enterprise y con un matriz 300 RTK, sí puedes seguir volando escenario STS siempre y cuando tengas las declaraciones operacionales hechas. Y el de rey. Y el de rey. ¿Vale? El matriz 300 ya sabemos que por ahora no nos van a dar un marcado de clase, pero si tú incluyes un DRI, ya estás cumpliendo con el STS 01 y 02. ¿Cómo cumples? Instalando un DRI a tu máquina, a tu matriz 300, y además haciendo las declaraciones operacionales antes del 30 de agosto del 2024. Las declaraciones operacionales, porque esto no es una cuestión de normativa, esto es una cuestión de plazo. EASA, para plazos de más de 8 meses, decide ella. AESA, para plazos de menos de 8 meses. Por eso, si veis en el calendario, hemos conseguido que los escenarios STS 01 y 02 nacionales se puedan todavía hacer declarativos o hacer una declaración STS 01 y 02, incluyendo las aeronaves. De nada sirve hacer una declaración operacional si no incluimos la aeronave que vamos a hacer dentro de la declaración, que quede claro. Nos preguntan por el DRI del matriz 30T, que si no hay que configurar nada porque viene predefinido ya. Lo que no hay que hacer es instalar un aparato o compraros, pero dentro de tu propio menú tienes que poner, como hemos hablado antes, tu número de operador y el número de secreto, ¿vale? Nos están avisando de que tenemos poco tiempo. No, pero nos quedan 2 preguntas, ¿no? Hay varias, muchísimas preguntas. Sí. Si sois tan amables, por favor, mandadnos estas preguntas a nuestro correo. No se pueden. O se contestan todas. No os preocupéis porque vamos a contestar todas. Porque es que nos queda poco tiempo. Sí, yo pensaba que solo quedaban 3. No, nos quedan muchísimo. Vale. Mavic 3 multiespectral. A ver, dame un segundo. Bueno, sigue por orden, por si no nos vamos a... seguimos por orden, porque si no, ¿por dónde nos habíamos quedado? Bueno, lo que veis es un trabajo en cabina. Cuando volamos Alfonso y yo en tripulado es parecido. Es más fácil, es más fácil. Mete flap, baja tren. Sí, mira, AESA es consciente de los problemas fabricantes de ahí, pero podemos volar hasta que nos lo instaléis. Hay moratorios. Vale, son flexibles. Nos han dicho que son flexibles y que han informado a las fuerzas de... Y de hecho yo he estado con fuerzas y cuerpos de seguridad esta mañana y nos han dicho que ellos tienen constancia de AESA, que es que no hay, o sea, no hay stock. No es que no lo quieres instalar, es que no hay y por mucho que quieras. Eso sí, el procedimiento, que me ha parecido así un poco bien porque son conscientes de ello, pero poco burocrático, parece ser que cuando hablen con todos los fabricantes de la lista que os ha enseñado Alfonso, que se va a ir actualizando. Es decir, ahora pues sale DroneTag, por ejemplo, u otros fabricantes, Flan, pero esa lista se va a ir actualizando y se incorporarán nuevos fabricantes. En el momento que AESA contacte con ellos y todos los fabricantes digan que ya tienen stock de sobra y que no tienen problema de stock, ahí es cuando realmente van a hacer un seguimiento de los DRI, de las aeronaves que se han instalado DRI o que vienen de fábrica. Vale, estoy viendo que hay muchas preguntas, que algunas se repiten y muchas preguntan de que cómo se solicita el marcado de clase. Esto es muy fácil. Si vosotros tenéis un modelo del dron, no sabéis muy bien si podéis optar a tener el marcado de clase o no, lo más fácil es que actualicéis. No, pero esto no. Esto no, ahora voy a hablar de eso. Lo más fácil es que actualicéis vuestro modelo, actualicéis a la última versión y ya os tiene que aparecer un menú en la opción de seguridad que te dice solicitar marca de clase. Y ahí deberéis poner vuestros datos y tal. Si no os aparece, es que no vais a tener marcado de clase de momento. No podemos ser así directos porque es que van añadiendo. Entonces, la pregunta que acabo de leer es sobre el Phantom 4. A día de hoy la serie Phantom no tiene marcado de clase. Es difícil que la tenga, pero a día de hoy serie Phantom no tiene marcado de clase. Entonces, A3, y si queréis hacer operaciones, STS 01 y 02, sí que tenéis que hacer... Vale, nos dicen desde el departamento de marketing, que vuelvo a agradecer. ¿Sí? ¿Vemos un par más? Vale, pues un par de preguntas más. No os preocupéis que todas las respuestas vamos a estar picando datos, Alfonso y yo, todos los días, para responder todas las preguntas. Mañana, por favor, y si queréis además más preguntas, tenéis nuestro email, efectivamente, o sea que correos, en nuestro servicio de consultoría, en nuestro servicio de formación, que yo veo que hay muchísimos antiguos alumnos o clientes que están... Entonces, bueno, ya la mayoría tenéis además hasta nuestro teléfono personal. O sea que... Esta pregunta también me interesa, que están hablando sobre conseguir el marcado de clase C5. A día de hoy no se está suministrando marcado de clase C5, ¿vale?
No hay ninguna aeronave que tenga ese marcado y solamente hay 2 aeronaves que tengan C6. A día de hoy no. Por ejemplo, el Mavic 3 en todo caso tendrá el C2, ¿vale? Pero como decimos, el C5 va a ser obligatorio el 1 de enero del 26. Severino, entiendo por qué lo dices, porque se supone que el marcado de clase C5 se va a obtener a partir de un C3 con ajustes de fábrica y del fabricante. Entonces, pero a día de hoy no hay ningún marcado de clase C5. Por eso se ha dado este periodo de cadencia hasta que entre la normativa los STS europeos. Aquí el Severino dice que si le podemos explicar la categoría A2 con clase C1 en STS01. Aquí hemos mezclado. Pero contestamos por email. Sí, hemos contestado. ¿Un Mini 1 podría volar STS en mayo de este año? Sí. ¿Tiene C0? Sí, se puede hacer la declaración operacional, hacerla ya, y ya está. En STS0. Sí, podéis hacerlo. A nivel profesional. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo vas, jefe? Una. El DJI Spire 2 estará en Legacy, correcto. A3, STS0, correcto. Muy bien. Correcto. Felipe, muy bien. Muy bien. Lo que has dicho se confirma. Muy bien. A ver, ¿me podéis enseñar dónde se ve la...? ¿Cómo se acota el vuelo en STS01? Vale. Ah, vale, perdonad. Vale. Sí, que nos están diciendo desde marketing que nos están supervisando, que estamos hablando los dos a la vez y que no se entiende. Vale, a ver. Pues que esto encima son preguntas, es que estáis haciendo cadenas de preguntas, entonces es más complicado. Vamos, la última con bandera por y... ejemplo, ¿se debe informar siempre al Ministerio de Interior para un vuelo comercial? Cuando te refieres a comercial profesional, sí. El único así que queda exento, o sea, también podemos mandaros esta página web donde lo podéis ver dentro del Ministerio. Te dice que no hace falta comunicar al Ministerio de Interior si es menor de 250 gramos y menos de 20 metros de altura. Todos los demás. ¿Vale? Y, a ver. La pregunta era, ¿se debe informar siempre al Ministerio de Interior en un vuelo comercial? Bueno, vamos a ver. Además de lo que ha dicho Alfonso, estamos hablando que se debe informar siempre que estemos en un entorno urbano. Aglomeración de edificios. Si yo voy a volar mi dron en mitad del campo, no necesito volarlo, porque estoy volando en categoría abierta, no necesito informar. En un pueblo, sí. Oye, mira, es que, Alfonso, voy a hacer una boda en mitad de Asturias, en una finca que tengo. Pues hay que valorar y hay que evaluar si es zona urbana, si no. Lo que está claro es que las únicas aeronaves que están exentas en zona urbana, concentración de edificios, es un C0 o un Mini que vuele, que pese menos de 250 gramos y que pese por debajo de 20 metros AGL, es decir, altura, above ground level. ¿Bien? La última, si queréis, que esta también me parece interesante, solo por confirmar a Álvaro. Buenas tardes, en un vuelo entorno urbano controlado STS01 con un Phantom 4, ¿le ponemos el DRI y hacemos una declaración y trabajamos como siempre? Sí. Muy bien, Álvaro, muy bien. Sí. Muy bien. Exactamente. El Phantom 4 no tiene marca de clase. ¿La has leído la pregunta? Esta es, sí. Sí, vale. Sí. Sí, la acabo de leer. Muy bien. No tiene marcado de clase, hacemos la declaración. Bueno, evidentemente los SEAROS, las comunicaciones, eso no le quita una cosa u otra. Los seguros, claro. O sea, todo lo que estamos hablando no quita, pero bueno, sí. Los únicos cambios que van a venir, que nos van a beneficiar con el tema del marcado de clase es la limitación de paracaídas o de impacto, ¿vale? Dispositivo de limitación de impacto, ya puede ser un airbag, un paracaídas, en marcado de clase C1 y sobre todo, muy importante, claro, cuando nosotros volamos en un entorno controlado tenemos que hacer una coordinación. Se debe tener un certificado de radiofonista y además tener una radio de banda aérea. Entonces, esto es un gasto adicional que estamos teniendo los operadores y además formarte en el certificado de radiofonista. ¿Qué ocurre? Que han tirado ahí o han disparado que por debajo de 60 metros dentro del CTR podría estar exento o no ser necesario la coordinación de aros con proveedores ATS. ATS son los proveedores de tránsito aéreo o de tráfico aéreo. Entonces, bueno, lo mismo si voy a volar y voy a volar por debajo de 60 metros dentro de un CTR, no necesito coordinar los aros. Pero a día de hoy, si queremos en un espacio aéreo controlado, en una zona urbana, pues todo
como dicta la normativa, es decir, tener los SEAROs coordinados con el proveedor, Ministerio de Interior, las declaraciones operacionales, el seguro, la mitigación de impacto, lógicamente, todo como hasta ahora. No sé si ya da tiempo a alguna más o ya cerramos. ¿Dos más? Esta, por ejemplo, la he seleccionado porque, no sé, a ver, Cristian, tengo que hacer un vuelo de 80 kilómetros en una línea eléctrica, entiendo que sea escenario STS-02. Necesito un Phantom 4 RTK para poder volar. El modelo lo eliges tú. 80 kilómetros también va a depender, es que no sabemos si lo vas a hacer en línea de visión o más allá de la alcance de visión. Vamos a ver, lo que está claro es que si tú ya estás declarando un STS-02, en STS-01, si tú es un escenario que es para zona urbana y te marca ya que son 100 metros y 50 los edificios. Por lo tanto, si voy a hacer 80 kilómetros, imposible. Y el STS-02, ES-02, lo que nos permite es llevar el dron a 1 kilómetro del piloto, pero siempre despegues y aterrizajes deben estar a la vista, en línea de visión. Bien. ¿Y puede usar un observador? Sí, pero ese observador me extiende 1 kilómetro más. Entonces, en categoría abierta no puedes hacer, en STS-01 no lo puedes hacer, por lo tanto, la única opción es, o bien me hago un STS-ES-02 y voy cada 2 kilómetros, vuelvo el dron, aterrizo en vista del piloto, ando y vuelvo a hacer toda la operación durante 80 kilómetros, o bien voy ya a una autorización operacional. Una autorización operacional, hay 3 PDRAs, existen 3 PDRAs, es decir, riesgos ya establecidos por EASA, que tienes esa posibilidad. Hay uno que es implementando observador cada kilómetro, por lo tanto, pues si son 80 con 40 observadores, no saldría. Sí, pero... bueno, estoy haciendo una exageración. Sí. El segundo PDRA depende de tu altura hasta 150 metros y depende del espacio adyacente. Bueno, esto son consultorías, esto es esta operación saber, es... claro, esta operación no es una declaración operacional. Entonces, bueno, o vas a trocitos. ¿De quién lo ha escrito? Sí, perdona. Cristian. Cristian Álvarez, Cristian. si nos puede mandar un correo y Sí, la zona de vuelo. nosotros te guiamos sin ningún problema y te decimos Pero vamos, esta operación yo la entiendo que es por PDRA, ¿vale? Pues, y una más, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Ya está, si queréis. A ver. Lo utilizamos, ¿me podéis explicar? Para el Phantom, ¿puede haber marcado de clase? Ya hemos dicho que no. Para el Phantom 4 RTK dice Cristian. Por eso pregunta lo del Phantom. Para el Phantom 4 RTK va a haber marcado de clase. No, Cristian. Hemos dicho que para el marcado de clase, el Phantom, de momento que sepamos y casi seguro, pues ya, lo que están hablando es que los drones que han salido, o los UAS, por hablar con propiedad, hace un año, sí llevan incorporadas la posibilidad de marcado de clase. El resto va a ser complicado, ¿vale? Pero sí, nos siguen dando la posibilidad de seguir volando en un STS-01 y 02 si lo tenemos la declaración. Por eso es importante que no pase como cuando se hizo la conversión de los títulos de piloto. Muchísima gente perdió su título de piloto por no haber hecho una conversión tan simple como era una conversión por ventanilla. Al final, los pilotos tenemos la obligación de estar al día con la normativa. Entonces, es importante que no se os pase la fecha establecida del 30 de agosto del 2024 para hacer las declaraciones e incluir vuestra aeronave a volar. Es decir, yo puedo volar en un STS-01 y 02 con un Phantom 4, sí, pero ¿para qué? Para eso tengo que instalar mi DRI y además hacer las declaraciones a día de hoy o como máximo el 30 de agosto del 2024 y podré seguir operando por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2025. Exacto. Y ya si queréis para cerrar, a ver si puede Kiko, lo decimos nosotros, poner nuestro email para que todos... Vale, sí, os lo podemos mandar por el correo, pero bueno, el email es alfonso.garcia@grupoacre.com y ruben.barrero@grupoacre.com. Eso es. ¿Vale? Espero que os haber ayudado. Resuelto, claro. Eso es. Y nos tenéis a nuestra disposición y una vez más agradecer la asistencia de todos, vuestras preguntas y gracias al Departamento de Marketing por brindarnos este webinar. Muchas gracias. Pues aterrizamos. Sí. Request for landing. Nos vemos en Acre. Gracias. Chao.